¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Darío, el editor de Fernando, y quería agradecerles que hayan venido en esta tarde, que ya empieza a notarse el invierno en Granada. Yo soy de Granada, pero vivo en Sevilla hace bastantes años, y cada vez que vengo aquí, bueno, pues ese soplo de la sierra para mí es como volver a mi infancia, ¿no? Me siento en casa y además pues, con esta acogida, pues más todavía, ¿no? Muchas gracias al Centro Artístico y Literario de Granada por acogernos, como siempre. Yo quisiera, como soy el editor, pues hablaré un poquito de la edición técnica del libro. Para mí es una edición muy especial porque en ella se han cruzado muchas personas, muchas manos. Si estuviéramos en el mundo anglosajón, se podría decir que yo soy el publisher, o sea, el sello editorial que lo ha sacado al mercado, pero hay un editor, que es Ángel Moyano, que creo que no ha venido, ¿no? Viene un poco más tarde. Un poco más tarde. Pues él se ha encargado de todo lo que es el interior del libro. Aparte, por supuesto, el texto es de Fernando, que es una reedición, como ya saben, que aspira a ser la edición definitiva, por cierto. Y la cubierta me he encargado yo también. Y un epílogo muy interesante de José Lupiáñez, que hace un recorrido tanto por la propia novela como por la trayectoria narrativa, principalmente de Fernando. Entonces, como digo, es una obra que aspira a ser una edición definitiva de este Testigo de los Tiempos, que ya saben que ganó el Premio Andalucía de la Crítica, y que es para mí un honor presentar esta tarde con ustedes. Es una novela total, en el sentido de que construye un mundo que ha sido nuestro mundo desde el año 0 o 33 hasta prácticamente la edad contemporánea. Pero no solamente es un mundo construido de forma histórica, o sea, ser un eje vertical, si así se quiere, sino también horizontal. Es un viaje por ciudades, por países, por geografías. Y además es un viaje humanista, en el más amplio sentido de la palabra. Es una novela en la que vemos historia, vemos filosofía, vemos teología, arte, literatura, arquitectura, y asimismo los grandes temas como el amor, la muerte, la trascendencia humana, la espiritualidad. En definitiva, es, como ya he dicho por cuarta o quinta vez, y voy a decir una sexta vez, un placer de novela que me congratulo mucho de contar con ella en el sello editorial. Bueno, tras esta breve introducción, voy a ceder la palabra a mis dos acompañantes. Me acompañan al extremo de la mesa José Antonio López Nebot. Nace en Órgiva, para quienes no lo conozcan. Es catedrático de Historia del Derecho por la Universidad de Granada, con su tesis sobre la configuración institucional de la Granada después de la Reconquista. Aparte es narrador, es pintor, ha ilustrado que me han chivado por ahí algunas cubiertas del grupo Ana de poesía de Granada, y es poeta también. Y además ha recibido recientemente el premio Novela Ciudad de Salamanca por su novela Leonor y los Virreyes, en la que se narra la historia de España y sus colonias durante las postrimerías del Siglo de Oro. A mi izquierda me acompaña Fernando de Villena, autor de la novela. Fernando de Villena es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, de la que, por cierto, José Antonio López Nebot es presidente actualmente. Ha sido profesor de literatura, investigador, narrador, poeta. Una trayectoria dilatada, magistral. Ya saben ustedes que Fernando de Villena, bueno, es una de las figuras literarias de Granada, ¿no? De las que, junto a otras nóminas, ha construido la historia reciente de la literatura en esta ciudad, y que para mí es un placer tenerlo hoy con nosotros. Espero que
disfruten del acto, yo ya me callo y le cedo la palabra a José Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, y quisiera empezar mi intervención agradeciéndole a mi querido amigo Fernando de Villena que haya contado conmigo para la presentación de esta segunda edición de su novela El testigo de los tiempos, y por supuesto también por su amable presentación, y también felicitarle por haber tomado a su cargo la segunda edición de esta novela. También al Centro Artístico por acoger este acto. Como siempre digo, el Centro Artístico es la casa de la cultura de los granadinos y de los amantes de Granada. Tuve el honor y la satisfacción de presentar la primera edición del Testigo de los Tiempos de Fernando de Villena, publicada por la editorial Quadrivium, el día exactamente 29 de octubre de 2008, en la sede de la Asociación de la Prensa de Granada y de la Fundación Andaluza de la Prensa, ubicada en el antiguo Hospital de Peregrinos de Granada. Una casualidad simbólica, pues el Testigo de los Tiempos es en buena medida la historia de un peregrinaje. Un año después, la novela de Fernando obtuvo el Premio Andalucía de la Crítica en su modalidad de novela, reconocimiento que venía a confirmar la excelencia del libro. Ahora se publica de nuevo en Niña Loba, editorial que, según reza su lema, confía en la estética, la inteligencia y la originalidad literarias para explorar los enigmas humanos. Y el libro, como ya ha puesto de manifiesto el editor, se enriquece con un epílogo firmado por el poeta, narrador, crítico literario y académico de buenas letras, José Lupiáñez. Pero mi intención es recuperar hoy para ustedes la primera presentación del Testigo de los Tiempos, que me deparó la posibilidad de volver a frecuentar los círculos literarios, siempre de la mano generosa de mi amigo Fernando de Villena. Quizá pueda extrañar que sea yo quien presente la última entrega narrativa de Fernando de Villena, El Testigo de los Tiempos. Sería más bien él quien debiera presentarme a mí ante un auditorio literario. Pero tal vez la posible sorpresa se disipe si les hablo de una antigua amistad, que con el tiempo fue también literaria, pero que al comienzo fue eso solo, una amistad entre dos compañeros de colegio. Luego llegaron las lecturas, los libros míticos, los libros difíciles, los libros prohibidos. Recuerdo que Fernando me sorprendía siempre con el hallazgo de un raro ejemplar encontrado en una librería de viejo, o con la cita de un autor desconocido, despertando en mí enseguida el deseo de superarlo con el descubrimiento o la lectura de un autor más difícil o secreto todavía. Huelga decir que rara vez o por accidente lo conseguía. Creo que aquella emulación constante pudo ser un eficaz antídoto contra cualquier provincianismo intelectual, al estimular la búsqueda de un canon literario personal, más allá de los catecismos y los recetarios al uso, que limitaban a media docena de autores, como mucho, los que un autor en ciernes, como nosotros, debía conocer. La vocación literaria de Fernando se afirmó temprana e irrevocablemente, y no es necesario recordar aquí su impecable trayectoria, primero como poeta y luego como narrador. Pero quisiera subrayar esa cualidad de Fernando, esa perseverante pasión por los libros y la lectura, esa curiosidad insaciable que sabe contagiar a quienes le escuchan, porque explica muy bien
su amor al pasado. La historia es, sin duda, la protagonista de su última novela. No es la primera vez que Fernando de Villena narra la experiencia histórica. Baste citar a tales efectos su Reloj de peregrinos, que mereció el premio literario Ciudad de Jaén en 1988. Pero El testigo de los tiempos sorprende por la magnitud del empeño y la ambición comprensiva de sus páginas. En el prólogo, Fernando de Villena declara que esta es la mejor de sus novelas, la más ambiciosa, la que ha sido escrita y revisada con más amor. A mi juicio, es la más lograda y mejor acabada de su autor. Hace años tuve oportunidad de leer una primera redacción del texto bajo distinto título y puedo asegurar que la novela ha sido sometida a una esmerada revisión que finalmente ha devenido en una obra en buena medida distinta. El asunto del libro es la historia de Savelus, el judío errante, el Isaac Laquedin de los flamencos, el Butadio de los italianos, el Bouteiller de los franceses, el Juan de Espera en Dios, o Juan de Botadios de los españoles. Con este último nombre aparece designado en la novela. La leyenda es conocida: un oscuro judío de Jerusalén, zapatero en la calle de la amargura, se encuentra con Jesús camino del Gólgota, y ante su ausencia de compasión por la pasión, es condenado a errar incesantemente por el orbe hasta el día del juicio final. En Europa, el mito del judío errante penetró en el folclore, pero también en la literatura culta, inspirando la obra de autores como Goethe, Schlegel, Chamisso, Lenau, Andersen, Heine, Kipling o Apollinaire. En América, Borges llamó Joseph Cartaphilus, otro de los nombres de Savelus, al protagonista de El Inmortal, y Mujica Lainez le dejó aparecer fugazmente en El Unicornio y en Bomarzo. En España, la leyenda de Juan de Espera en Dios se mantuvo viva en la conciencia popular, al menos hasta el siglo XVIII. Más aún, en el siglo XVI hubo quienes llegaron a fingir ese personaje imaginario, como un Antonio Rodríguez, natural de Medina del Campo, procesado y condenado por la Inquisición de Toledo en 1547. En la novela aparece uno de esos simuladores, precisamente, narrando su historia en una plazuela de Logroño. La historia real de Antonio Rodríguez pudo servir de inspiración a los autores del Crotalón o del Viaje de Turquía, donde reaparece nuestro judío. Durante el siglo XIX, y una vez suprimido definitivamente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, el mito de Juan de Espera en Dios siguió difundiéndose a través de traducciones o adaptaciones de la obra de Schuh y de la literatura de Cornell. Así pues, el reto que afrontaba Fernando de Villena al emprender la redacción del Testigo de los Tiempos residía en construir un relato no sobre una ausencia, sino sobre una presencia y bien nutrida de textos anteriores hilvanados en torno a la figura del judío errante. A mi entender, ha logrado superar con creces el reto, ofreciendo al lector un espléndido ejercicio literario. La novela es una autobiografía fingida de Juan de Espera en Dios, donde el protagonista narra su vida, o mejor, sus vidas. Antes de iniciar la narración, Juan advierte que va a morir pronto. En otras palabras, que se halla próximo el fin de los tiempos. A partir de entonces, el protagonista nos invita a acompañarle en una fascinante peregrinación a través de 3 milenios de historia, que es también un viaje interior hacia sí mismo. A diferencia de los decrépitos Sturmbrax o inmortales que comparecen en los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, Juan nunca envejece, lo que tarde o temprano suscita la desconfianza de las gentes y finalmente le obliga a abandonar el lugar donde vive para reemprender su errática existencia. El Testigo de los Tiempos se convierte así en una novela de ciudades, en una novela
cosmopolita. Asistimos a las tribulaciones de Juan y, consciente de que ha de expiar su pecado, se debate entre el arrepentimiento y el olvido. En el interior de Juan se entabla una querella entre devoción cristiana y sensualidad pagana. Pero agazapada en un repliegue de su mente vive la esperanza de la redención. En un pasaje de la novela se compara con el ave fénix, renaciendo eternamente de sus cenizas, eco tal vez de cierta tradición, según la cual cada centuria el judío enfermaba gravemente hasta el punto de sentir la angustia de la muerte, para luego sanar y volver siempre a la edad de 30 años. En la novela, la historia del judío errante se entrevera con la historia mítica de España, patria adoptiva de Juan. El mito de la cueva de Hércules en Toledo, vinculado al mito de los libros plúmbeos del Sacromonte, y finalmente la clave interpretativa de la novela, Irán, la de las columnas, prefiguración de una alhambra hermética. Hay otro leitmotiv, la aparición recurrente de un personaje misterioso que en cada reaparición adopta una encarnación distinta y cuya identidad me guardaré mucho de revelarles. Siguiendo las enseñanzas de Mujica Lainez, uno de sus maestros, Fernando de Villena ha sabido sortear los peligros del presentismo, en el que incurren demasiados, por desgracia, autores de novelas históricas, al proyectar hacia el pasado las ideas y conceptos del presente. Por el contrario, cada capítulo de la novela es una evocación límpida y exacta, recreada con sabiduría y sensibilidad históricas de una cultura pretérita. En vano buscaríamos la sombra de un anacronismo. El protagonista de la novela se contagia del signo de los tiempos, en el que le es dado vivir, converso al cristianismo, eremita y filósofo en la antigüedad, guerrero y monje en los siglos oscuros, poeta y soldado en el Renacimiento, músico en el siglo de las luces, siente cómo se acentúa su conciencia crítica en vísperas de la Revolución. Aún así, en el protagonista he querido advertir algunos rasgos del yo del autor. La pasión por los objetos bellos y antiguos, el amor a ciudades y lugares taumatúrgicos y misteriosos, Venecia, Toledo, la Alhambra, el Sacromonte. Pero también el desarraigo y la inevitable soledad, la carencia de asideros, la fugacidad de las personas y las cosas, el melancólico escepticismo ante las utopías colectivas y la sola esperanza en el perfeccionamiento individual. Como Alonso Quijano, Juan de Esperandiós descubre un día que su singular historia, supuestamente real, andaba impresa en un libro. El hallazgo del texto tiene lugar en Nuremberg, en el siglo XVIII, y el narrador confiesa que, pasado el tiempo, llegó a coleccionar todas las obras literarias que hacían referencia a su vida, incluyendo un breve poema de Fernando de Villena. Aquí el plano del autor y del narrador se intercruzan en un juego metaliterario. Pero el mismo Juan de Esperandiós ya había iniciado siglos atrás la tarea de fijar su vida por escrito, cuando profesó de eremita junto al lago Meris, en Egipto. Mucho después, en Venecia, sigue escribiendo su vida con un estilo lleno de arcaísmos y vocablos extraños, cito entre comillas, propio de quien ha vivido mucho y en muchos territorios diferentes. Ese estilo arcaizante y poblado de vocablos extraños es precisamente uno de los grandes aciertos del libro. Pero solo un artista del lenguaje, tan extraordinariamente familiarizado con la tradición clásica y con los registros estilísticos de la literatura auresecular, como Fernando de Villena, habría podido recrear esa voz intemporal y a la vez enraizada en la historia que nos acompaña a lo largo de la novela. Como no podía ser menos, en las páginas del libro
aflora también la voz lírica de Fernando, con imágenes y metáforas de una belleza audaz. Así, Jerusalén yace aupada sobre el monte Sión como sobre vetusto atril el libro santo. En Egipto el sol caía con la fuerza de una legión romana. Las escenas son descritas con una plasticidad y colorismo de verdadero pintor. El encuentro entre Juan y Emilia en la isla de Quea evoca irresistiblemente una pintura de alma animal. Por las páginas de la novela transitan personajes reales como Saulo de Tarso, Agustín de Hipona, Belisario, Carlomagno, Guillermo IX de Aquitania, Pietro Torrigiani, Juanello, Händel, Mozart, García Lorca, Mujica Lainez o el mismísimo Fernando de Villena. Personajes imaginarios como los de la materia de Bretaña, Arturo, Morgana, Perceval. Pero son sin duda los personajes de ficción creados por el autor quienes dejan una más profunda resonancia en la mente del lector. El indio del Perú, Tobías Bartolomé Cumpián, el devoto caballero de México, Felipe Manuel de Osorio y Moctezuma, el devoto caballero y, sobre todo, los delicados retratos femeninos, como los de la romana Emilia en la isla de Quea, la portuguesa Ana de Sousa en Sevilla, la india María del Buen Consejo en México o la judía Ana Uyez en Praga. Estos personajes ficticios, verdaderamente memorables, aportan frescura y vivacidad al discurso narrativo, al dialogar con el protagonista o narrar a su vez su propia historia, convirtiendo el testigo de los tiempos en un mar de historias, en una novela de novelas. En 1913 escribía Arthur Schnitzler: mi oficio es crear personas y lo único que debo demostrar es la multiplicidad del mundo. Sería difícil sintetizar en menos palabras el oficio de narrador. Pues bien, creo que Fernando ha logrado crear personas y mostrar la multiplicidad del mundo en su última novela. Leer El testigo de los tiempos es sumergirse en un universo fascinante, donde la historia, el mito, la imaginación, el misterio y la belleza del lenguaje seducen al lector desde las primeras páginas. No exagero al afirmar que este libro consagra a su autor, Fernando de Villena, como un novelista de relevancia indiscutible en el panorama actual de la narrativa hispánica. Nada más, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias al Centro Artístico que siempre nos acoge tan bien, nos hace sentirnos. A mí es que no me gusta ya presentar en ningún otro sitio, porque aquí es donde realmente me siento como... me faltan las zapatillas, la próxima vez me traeré mis zapatillas de casa y mi bata, porque es mi casa, ¿no? Bueno, pues, y decir que muy poco puedo añadir después de todas las cosas que ha dicho mi querido José Antonio. Hace 5 minutos, ahí fuera, Nicolás, una persona a quien me acaban de presentar y que al parecer estuvo por los Escolapios también, recordaba vernos a José Antonio y a mí vestidos con nuestras chisteras y nuestras levitas en Puerta Real, haciendo body art. Sí, desde que teníamos 15 o 16 años hemos estado muy unidos, hemos hecho muchas cosas juntos y seguimos haciéndolas. Y cuando se presentó la primera edición de esta novela, hace 17 años, José Antonio
ya era un brillante catedrático de Historia del Derecho. Era un autor con un libro de poemas y uno de relatos, pero todavía no había dado de sí todo lo que yo sabía que podía dar y que cada vez va dando más. Bueno, en los últimos tiempos ha dado nuevos libros de relatos, ha dado una novela muy interesante que es la del Jardín del Jingo, y ahora ha ganado el premio Ciudad de Salamanca con esa novela que esperamos como agua de mayo, y aparte ahora es el presidente de la Academia de Buenas Letras. También quiero agradecer mucho a Darío, que es un editor valiente, porque para ser un editor hoy hace falta ser muy valiente, a menos que tenga el capital de Planeta o de Mondadori, ¿no? Entonces, apostar por mí, pues siempre es algo que tengo que agradecer muchísimo, ¿no? Yo lo aprecio igual que aprecio a su tío, el escritor José Enrique Salcedo. Y también quiero agradecer a tantos amigos que veo por aquí ahora, que con estos días tan fríos se han atrevido a dejar las ociosas plumas para venir a estar esta tarde aquí conmigo. Del Testigo de los Tiempos diré que es un libro que me rondó desde muy pronto. Al principio, como iba a ser una obra tan ambiciosa, al principio la concebí como escrita para una empresa para escribirla entre 10 o 12 autores. Y de hecho hablé con otros poetas para hacer eso, que cada uno escribiese un capítulo y en verso. Pero es muy difícil poner de acuerdo a 10 o 12 personas. Entonces, al final me di cuenta de que tenía que escribirla yo. Y escribí, empecé a escribir un poema largo, pero también me di cuenta de que no era para hacer un libro de poesía épica. Es que la poesía épica hoy es muy difícil. Es necesario, la verdad es que la novela es la hija de la épica, ¿no? Entonces me di cuenta de que tendría que escribirla en prosa, y hice varias versiones de la novela, y hasta que por fin logré publicar la primera, que salió, esa primera edición, con una letrilla tan pequeña que era imposible leerla. Mucha gente me decía, mira, yo la he comprado, pero es que no puedo leerla, y tal. Y entonces dije, bueno, pues ya cuando pueda ser, se publicará de nuevo, y ha podido ser gracias a él, ¿no? Mi proyecto era igual que el hombre es grande en su historia individual a través de todas las etapas y pues también es grande en la historia que le precede. Somos como la piedra última de una pirámide de la humanidad, ¿no? Y hay varios libros que recogen ese concepto, ¿no? El de la continuidad histórica. Puedo hablar, por ejemplo, de El escarabajo de Manuel Mujica Lainez, El secreto de los dioses, que es una novela preciosa de Jesús Ferrero. Antonio Enrique ha publicado ahora una novela que se llama El relámpago sobre el jazmín, que es
sobre las reencarnaciones. Y yo mismo tengo otras novelas en que también he tratado de hablar de la historia a lo largo, ¿no? Por ejemplo, mi novela Mundos Cruzados o mi novelita Museo Interior. Quiero decir también que en mi obra presento una visión cíclica, pero no solamente en esta obra, sino en toda mi obra, una visión cíclica de la existencia. Siempre, por ejemplo, tengo un libro de poemas que se llama Acuarelas, que está dividido en las 4 estaciones del año. Tengo un libro que se llama Las 7 edades, que son las 7 edades de una persona, ¿no? Que también tuve la suerte de que me la publicara Darío. Tengo otra novela que se llama Los 9 círculos. En fin, siempre hay esa visión cíclica, ¿no? Cuando yo era más joven, confiaba en el perfeccionamiento de la especie humana. Pensaba que la humanidad iba hacia mejor, que pasando el tiempo cada vez iría hacia mejor. Hoy ese concepto ya he sufrido una gran decepción y ahora después de leer, por ejemplo, las noticias sobre lo ocurrido en Gaza o lo de los safaris humanos que se están llevando a cabo y tal, me doy cuenta de que la condición humana no cambia, ¿no? Hay personas que apuestan por el bien y personas que apuestan por el mal. Y es una lucha que la llevamos todos dentro de nosotros y tenemos que ganar esa partida de ajedrez contra las negras, ¿no? Lo que pasa es que a veces nunca se sabe cuáles son las negras y cuáles son las blancas. Hay que tener un espíritu crítico muy fuerte para saber cuál es el bien y cuál es el mal, ¿no? Porque el mal muchas veces se viste las ropas del bien, ¿no? También el sadismo que preside todas las películas actuales, sobre todo las que vienen de Estados Unidos, es una cosa que está desquiciando a nuestra juventud de ahora, ¿no? Entonces, ya les digo, ya no creo en el perfeccionamiento de la especie humana. La novela es una novela milenarista porque está encaminada al fin de los tiempos, es decir, aunque se recorre toda la historia, pero la novela acaba con el fin de los tiempos. Hay cientos de personajes, algunos reales, como ha explicado José Antonio, Lorca, San Agustín, Torrillano y otros inventados. Y quiero decir que, aparte de agradecerle a ellos, también quiero agradecerle a José Antonio López Nebot, que ha hecho un epílogo maravilloso, y a José Lupiáñez, que ha hecho un epílogo maravilloso, y a algunos amigos que en su momento escribieron sobre la novela, como Juan León, que escribió unas páginas inolvidables. Y ahora voy a leerle un fragmentito y con ello acabamos. Les voy a leer del principio la escena culminante con que arranca la condena del protagonista. Imaginad el momento en que llevan a Cristo con la cruz a cuestas, ¿no? Se llegaban racimos de plebe, ociosos, pordioseros, tullidos, artesanos,
y orillaban la estrecha calle apiñándose bajo los pórticos. Venía en primer término haciendo sonar un estridente cuerno el pregonero, y tras él, apenas a unos pasos, el signífero portando sobre una pértiga los rótulos que coronarían las cruces. Efraín y yo impedimos a fuerza de voces, empujones y puñadas que el gentío se aproximase a la puerta de mi taller. No queríamos que nos turbase la visión. De seguido apareció el centurión, gallardo y altivo sobre negro corcel, que apartaba a la plebe con su vaho y sus cabriolas. Tras él, algunos soldados de la cohorte de Cesarea, hieráticos los rostros, henchidos de orgullo. Y al fin, los tres condenados. El primero con desafiante fiereza, barba taeña y sucia. Inquieto el segundo, en el suelo la vista, empapado el oscuro cabello que ya raleaba. Y por último, bastante más joven, renqueante, torpísimo, ensangrentado la frente y las vestiduras, el rabí. Ya se acercaban, ya estaban junto a nosotros. De repente Jesús, sin fuerzas para soportar el travesaño, viendo un espacio entre la muchedumbre, vino hacia donde nos encontrábamos y cayó a mis pies en el umbral de mi zapatería. Sentí hervir en mi sangre el desprecio y sin pensarlo un instante le empujé hacia el centro de la calleja, golpeándolo con toda la fuerza de mis piernas. Tú, falso profeta, le grité, continúa tu camino y no envilezcas con tu aliento mi taller. Alzó la vista entonces y me miró como jamás nadie me había mirado, como no me mirarían en lo sucesivo, como nadie sabe ni puede mirar, penetrándome, horadándome, descubriéndome a mí propio mi desnudez y el sinsentido de mi vivir. Me miró con resignada dulzura, con hondísima tristeza, y me dijo: yo sigo mi camino porque así está escrito, pero tú andarás el tuyo hasta la consumación de los tiempos. No supe reaccionar. Quise, entonces, caer de enojo a su lado y ayudarle, pero no pude moverme. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué le sucedía? ¿Quién era de verdad aquel hombre? Un legionario se acercó y sacó a su pesar de entre las gentes a un varón ya de edad fuerte como un castaño. Toma la madera del reo, pues de lo contrario tendremos que crucificarlo aquí mismo. El hombre se resistió al pronto, pero el lenguaje de las lanzas no admite demora. Incorporaron el cuerpo de Jesús y a empellones lo volvieron a la comitiva. El que cargó con el travesaño era un pastor de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que solían feriar ganado en Jerusalén. De seguido iban aún algunos soldados, numerosos sanedritas a pie o sobre mulas ricamente enjaezadas, unas mujeres que sollozaban, muchachos alborotadores y un orate babeante que decía acá y acullá frases inconexas. Pero yo ya no me fijaba en nada. Sentía aún desnudándome el alma a la mirada de Cristo, porque desde aquel momento tuve la certeza de que aquel hombre era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ya era tarde. ¿Cuántas veces he vivido esta escena en la memoria? ¿Cuántas la he rectificado mentalmente? Pero ya era tarde. La trágica procesión se perdía hacia la puerta judiciaria y sin atender las palabras que me estaba dirigiendo Efraín, yo aturdido me fui en pos. Se abría una vereda áspera y pedregosa que iba hasta el pie del Gólgota. El gentío pisaba las flores humildes, amarillas y blancas que nacían a un y otro lado. Al fin estuvimos frente al monte yermo y amargo que tanto semejaba una pirámide temblorosa el monte donde se realizaría la crucifixión. En la lejanía, a
hacia donde sierpeaba el camino de Jaffa, el sol se iba quebrando por los verdecidos caminos. Hubo la comitiva. Mujeres de Jerusalén, al parecer, daban el vino de mirra a los condenados, aquel vino que adormecía el sentir para que fuese más soportable una tan terrible muerte. Entre cadenas de brazos y piernas me abrí paso. Le ofrecieron a Jesús la amarga pócima, mas éste, apenas mojados los labios, apartó la cabeza. Comenzaron la ascensión. El monte no era demasiado alto, pero Jesús apenas si podía avanzar. Otro de los condenados, el de negros y escasos cabellos, le ayudaba. Yo iba tan próximo que pude oír su conversar. El rabí le decía con voz entrecortada por la fatiga: Dimas, hijo de Ismael, mi padre premiará tu corazón. ¿Acaso no lo recuerdes? Pues hace de esto muchos años. Una anochecida cerca de Gaza, tú y tu amigo Gestas, el que ahora va ante nosotros a padecer nuestro mismo fin, salteasteis a una humilde familia que con su pobre ajuar iba hacia Egipto por huir la Besania de Herodes el Grande. Tú y tu compañero erais unos muchachos, pero ya vivíais del hurto. Mi madre os contó sus penalidades y ganó tu piedad. Discutisteis entre vosotros, pues Gestas deseaba a todo empeño acabar con nuestras vidas y llevarse consigo nuestro corto equipaje. Lograste persuadirlo y nos dejasteis ir. Hoy por segunda vez socorres mi necesidad. Mi padre te pagará tanto bien. ¿Y quién es tu padre?, le replicó. ¿Y qué puede hacer ya por nosotros si antes de llegar la noche bajarán los cuervos sobre nuestros destrozados cuerpos? Cuando ellos bajen, tú ya estarás arriba, susurró el rabí entre suspiros de fatiga. Llegó al fin la procesión a la cima del Gólgota y los soldados se apresaron a preparar las cruces. Cogieron primeramente al barbitaeño y aunque no quise mirar cómo lo clavaban, recuerdo que sus alaridos de dolor llenaron la vastedad del sitio. Después fue el turno de Dimas. Mientras, otros legionarios desnudaban a Jesús y discutían por la posesión de sus vestimentas. Solo se aquietaron cuando uno propuso jugárselas a suerte. Colocaron después al rabí sobre la cruz ante la mirada expectante de los pontífices y los escribas. Yo, con el alma en los ojos, me alejé un tanto. Pisaron al fin la cruz, allá en lo más eminente, entre las otras dos, y entonces miré al Cristo que respiraba con dificultad. Enrojecía el leño al contacto de sus muñecas, y la cédula apenas era distinguible bajo el reguero de sangre. Se alejaron los esclavos que habían cavado para hincar la cruz, y se llegaban festivos, chanceantes algunos sanedritas. Las cruces estaban orientadas hacia el oeste, a donde muere el sol. Reparé entonces entre el gentío en una débil mujer bella aún a pesar de la edad, auxiliada por otras y por una agradable joven de aspecto campesino. Lloraban todos en el grupo, y ella entre sollozos repetía una y otra vez: hijo, hijo mío. La tarde parecía haber entristecido con el amargo espectáculo. El sol poderoso de poco antes se veló tras unas impensadas nubes, y aquel monte de por sí tenebroso fue ennobreciendo su tierra cenicienta, estercolada por el desprecio de muchas generaciones. El cielo, cada vez más denso de foscura, amenazaba ya derrumbe de lluvia, y un viento venido de las callejas sórdidas de la ciudad agitó las ortigas y las clámides de los soldados. Todo desde aquel monte eran sendas conmovidas hacia ninguna parte. Y estaba allí el hombre o el Cristo solo
entre la muchedumbre, desnudo y afrentado, minúsculo y gigante, ajeno y sabedor de cada alma, vencido y victorioso, estaba allí y supe que aunque viviese hasta la consumación de los tiempos, este era el día cenital de mi existencia y de tantas otras. Estaba allí, lentamente muriendo, mientras yo muerto lo contemplaba. Que toda mi vida hasta entonces fue necedad y vacío, lo comprendí claramente, y mis mejillas, que no recordaban la sal de una lágrima, fueron arroyos. Bueno, yo creo que más o menos ya podéis hacer una idea de la novela y no quiero cansaros. Si alguien quiere que le firme el libro, pues se lo firmo y nos vamos a tomar una cerveza. Yo quiero añadir una cosa, que para quien no me conozca soy la mujer de Fernando. Me acuerdo perfectamente cuando me dijo: Maritere, prepárate, porque en muchos años no te voy a hacer ni caso. Que voy a escribir una novela como la que nunca he escrito antes, que me va a llevar años de trabajo. Así que vas a tener que ayudarme y comprenderlo y apoyarme. Y yo pues nada, me resigné. Sí, bueno, pues ya está, es lo que hay. Este merece demasiado. Sí, no tuve crédito ninguno, porque en pocos meses se la ventiló. Sí, entonces, pues eso ocurrió así, que me esperaba yo muchos años. Él me decía 10 años o algo así, y luego en menos de un año ya la quería terminar. Pues sería. Vale.